Gracias, saludos, buenas noches, un fraternal abrazo desde México. Hoy, con un espacio más de conversaciones generativas como parte de esta división de ICS, International Coaching Strategies, una empresa dedicada a la formación en certificaciones de diferente índole en el área de coaching y desarrollo humano, abordando el tema desde las conversaciones generativas con un invitado especial. Hemos venido hablando de diferentes temáticas desde el año anterior, cuando nació este espacio, y continuamos generando ese aporte que se convierte en una devolución, en una reflexión y en un aprendizaje. Hemos tenido diferentes expertos en temas de educación, tecnología, psicología, medicina, política, y hoy regresamos a una de las áreas fundamentales para el desarrollo social, y esto tiene que ver con la educación. Para mí es un honor porque además le voy siguiendo la huella en sus redes sociales, en sus publicaciones, en su alto desempeño como candidato a un doctorado, a un destacado profesional, quien además tiene formación internacional en otras universidades también fuera de El Salvador, gran país hermano, y es el maestro Eduardo Mengíbar, a quien hoy tengo la posibilidad de tener acá como un privilegio, porque sé que es muy perseguido, don Eduardo, para compartir esa experiencia, ese bagaje y ese conocimiento académico en este maravilloso tema de la educación, precisamente la educación a distancia. El maestro Mengíbar es director de una universidad en El Salvador, y creo que hay mucho por aprovechar hoy, una gran riqueza para compartir, y le doy la bienvenida hasta ese lindo país de El Salvador, donde algunas veces estuve y recuerdo todavía algunos lugares y también algunos puntos de la gastronomía salvadoreña. Así que bienvenido, Eduardo. Gracias, estimado Manuel. Es para mí un placer compartir, ¿no?, en este espacio sobre educación a distancia. Y por supuesto, Manuel, cada vez que de pronto quiera venir a El Salvador, pues con mucho gusto lo vamos a recibir. Vamos a mirar que es rápido irse, por ejemplo, a la playa y también a la montaña, ¿no? Está todo cerca. Es un país de 21,000 kilómetros cuadrados con cerca de 6,5 millones de personas. Entonces puede perfectamente desplazarse de un lugar a otro, pues en distancias muy cortas, ¿no? México, por lo que he visto, es inmenso y por lo tanto hay también una riqueza cultural, ¿no?, que compartir. Muy bien, voy a recurrir a dos de esas palabras que dicen que desde la neurociencia se instalan, por ahí no se olvidan. Un lugar que Claro, estuve, el Monumento del Salvador del Mundo, y otro lugar muy súper. particular que tenía que ver con un nombre una ubicación llamada Renderos. El resto ya usted sabe de qué estoy hablando. Sí, por supuesto, y me imagino que ahí logró comer pues lo más típico de nuestro país, que son las pupusas, ¿no? Así es, por eso está tan presente esa palabra y aquí se instaló. Sí, Así claro. que El Salvador, una palabra clave y también gente muy trabajadora. Quiero hacer un reconocimiento a la gente de El Salvador, Gracias. porque como costarricense y como centroamericano, a pesar de haber vivido diferentes circunstancias y adversidades, siempre tuve una referencia de un salvadoreño muy luchador y muy trabajador, que hizo que también la economía de tu país se disparara y que se Claro. mantuvieran perseverantes en estos procesos a pesar de todas las situaciones que vivieron. Así que lo he dicho y lo he compartido muchas veces, el desarrollo que ha tenido El Salvador ha sido ejemplar en medio de muchos países centroamericanos. Pero bueno, vamos al tema, Eduardo. Hoy queremos hablar Listo. un poquito de este tema además de hacerse presente en nuestras vidas como estudiantes, como docentes, es llamado educación a distancia. Pero antes de entrar a los temas actuales, porque ahora resulta que producto de la pandemia muchos temas son moda, pero la educación a distancia me encantaría conocer y compartir dónde nace, cuál es el origen, desde cuándo ya venía caminando, porque ahora resulta que se catapulta, pero ¿dónde nace, Eduardo, el tema de la educación a distancia? Muy bien, gracias y saludos también a quienes se vayan conectando. De pronto, si tienen alguna duda, Las alguna vamos a idea ir que viendo. compartir, lo pueden hacer, ¿no?, a través de las redes sociales donde se está transmitiendo este espacio, ¿no? Queda abierto para que podamos compartir.
para que podamos también reflexionar sobre estos temas tan importantes como la educación a distancia, ¿no? Y quiero referirme a este término muy interesante, la educación a distancia, desde Garrison, que él establece en 1995, cómo es que la educación a distancia se ha venido desarrollando, Manuel, a lo largo del tiempo. Y es interesante reconocer y destacar que la educación a distancia nace en primer momento para adultos. No necesariamente era una educación para niños, porque los adultos tenían dificultades para desplazarse a ciertos centros de enseñanza y por lo tanto, allá por 1875 empieza la primera etapa de este proceso que se llama por correspondencia, que significa que los profesores llegaban hasta los lugares donde estas personas no se podían desplazar a un centro de enseñanza, llevaban las actividades, desarrollaban estas personas esas actividades y posteriormente los profesores se desplazaban, ¿sí?, a los 10 días, a los 8 días, a recoger las tareas, las calificaban y luego entregaban la realimentación. Así es como empieza en 1875, más o menos duró hasta 1940 esa primera etapa por correspondencia, pero no queda hasta ahí, sino que llega una segunda etapa muy interesante a partir de 1930, 1945, que ya es una etapa de multimedia. ¿Por qué? Porque ya teníamos algunos elementos interesantes, como por ejemplo la televisión, que ya en 1930 ya se empezó a funcionar, como la radio también, y por lo tanto estos elementos se empezaron a incorporar a esa segunda etapa de la educación. Por eso, cuando miramos, por ejemplo, la palabra televisión, que viene del prefijo tele, que significa lejos, y del sufijo visión, que es ver, pues se utilizó como un medio interesante para el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque ya se podía combinar, aunque en su momento fue en blanco y negro, se podían combinar elementos en movimiento que permitían que esta persona pudiese desarrollar o aprender alguna actividad más visual y no tanto, ¿sí?, una actividad física. Esta etapa, ¿sí?, más o menos estuvo entre 1940 y 1960, ¿sí?, desarrollándose esta especie de multimedia porque se consideraba que los recursos como la radio, la televisión eran muy importantes en el proceso. Claro. Bien, también es importante, Manuel, mencionar que después de la década de los 60 viene otra etapa que se llama telemática. La misma palabra lo indica, tele, que es un prefijo que significa lejos, y Ujú. la parte de temática, que es el estudio, básicamente, cuando hablamos de telemática, es el estudio de la información que se genera a través de recursos tecnológicos. Pero en aquel entonces, lo que más predominó es el CD-ROOM, ¿sí?, que ya permitía, por ejemplo, grabar material didáctico y luego pues establecerlo a través de un dispositivo de lectura para que las personas pudiesen, ¿sí?, hacer las actividades y desarrollar pues todo lo que estaba ya contemplado en un curso. Esto tuvo un gran boom cerca de la década de los 60, 70, 80 y ya después, en 1990, empieza la última etapa, que es la que actualmente tenemos, y ya es el Internet. ¿Qué pasa con el Internet? Que ya es una comunidad colaborativa que permite a través del Internet, como una conexión que se puede brindar a través de redes informáticas, la educación a distancia, que ya empieza a desarrollarse a través de ordenadores o de computadoras, ¿sí?, desde los 90, 95 y hasta la actualidad, que utilizamos pues esta última etapa según lo establece Garrison de 1995. Es importante mencionar que actualmente hemos venido incorporando una serie de características que ya empiezan a mirar cómo es que esta última etapa colaborativa con Internet tiene sus propios estilos y características que dan una línea muy diferente a las etapas anteriores. Y por supuesto, el tema de la situación actual de pandemia
ha venido a acelerar muchos procesos que habían quedado un poco estancados en esta última etapa, Manuel. Muy bien, esto me dice que cuando hablamos de educación a distancia, a veces pareciera que estamos alineándonos apenas con las consecuencias de la pandemia para empezar a educar a distancia, pero hay un camino recorrido ya de mucho tiempo atrás donde se daba la Claro. educación a distancia, incluso desde estas formas en que lo planteas. ¿Hay alguna evidencia o estadística o referencia de cuán exitosa fue la educación a distancia en aquellos tiempos? Porque ahora pues podría ser hasta más fácil medirlo con indicadores a partir de la tecnología. Pero, ¿qué se escucha de esa que se vivió en ese momento? ¿Cuál es el referente? Ok, bien, gracias Manuel por esa pregunta, porque es muy interesante también establecer que desde 1800, ¿sí? 70, 80, que se empezó este proceso de educación a distancia, si bien es cierto, nace para aquellas personas que no lograban desplazarse a un centro de enseñanza y que se les facilitó este proceso, también presentaban muchas dificultades, como por ejemplo el no tener la cercanía o el espacio o el tiempo del profesor como sucede en lo presencial. Lo presencial ha venido desarrollándose, ¿sí? De una forma muy sistematizada, pero el detalle más puntual, digamos, dentro de la educación a distancia, se ha venido, en ese momento se había desarrollado de forma muy paulatina, muy lenta, sin embargo, nunca dejó de desarrollarse la educación a distancia. Siempre existieron programas enfocados a las personas adultas y que posteriormente se focalizó para personas que no necesariamente tenían que ser adultas, sino para niños, jóvenes, y empiezan aquellos estudios a distancia, por ejemplo, el bachillerato a distancia, que no solo es conocido en El Salvador, sino en otros países también de la región y de Latinoamérica, que ahí empiezan a consolidarse ciertas dinámicas de procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia y que han tenido un éxito. Claro, se ha escrito, hay muchos artículos sobre la educación a distancia, sobre las características de la educación a distancia, pero no ha venido desarrollándose una línea sistematizada como ha sucedido con la educación presencial, porque la educación presencial, por la misma naturaleza del campus, de los recursos, de las condiciones, del contexto, ha permitido que tenga una, de alguna forma, una robustez y también unas teorías, ¿sí? De aprendizaje muy sólidas, mientras que la educación a distancia, aunque hay muchos estudios, muchos teóricos que han respaldado, aún ha faltado un apoyo desde lo institucional, desde el gobierno, desde el Estado, para verificar o garantizar que la educación a distancia tiene grandes ventajas, ¿sí? Y obviamente tiene sus desventajas como cualquier modelo de educación, ¿sí? Pero que tiene unas grandes ventajas que permite el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollarse de forma multicrónica, ahora con los recursos que tenemos y que sobre ello los que estamos empapados en este tema estamos escribiendo, estamos publicando, estamos generando literatura, ¿sí? Que obviamente ya existe, pero queremos que haya más literatura para que las instituciones vayan brindándole dentro de sus planes estratégicos y maestros una adecuada, ¿sí? Lineamiento o que vayan incorporando estos ejes tan importantes sobre la educación a distancia en los diferentes países. Hay muchos casos de éxito. En México existen comunidades colaborativas de educación a distancia muy fortalecidas. Colombia los tiene también, Argentina, El Salvador ha tenido el bachillerato a distancia desde hace muchos años. La Universidad Don Bosco hace un par de años estuvo administrando el bachillerato a distancia. Ahora lo tenemos nuevamente con el gobierno, donde se brindan todos esos apoyos para aquellos estudiantes que no logran continuar, ¿sí? Dentro de lo presencial, y esta es una muy buena opción para seguir preparándose profesionalmente, Manuel. Ok, muy bien. Haciendo eco de tus palabras, quiero mencionar en Costa Rica el caso de la Universidad Estatal a Distancia, Ah, por que ya supuesto. lleva bastantes años siendo un modelo muy exitoso. Ahora bien, Eduardo, vamos a ver, hay un actor que se involucra en estos procesos educativos y definitivamente hay un antes y hay un después. Entonces,
Ese actor, ya lo sabemos, es la pandemia, que viene a ser una revolución en procesos tecnológicos, humanos, sociales, y en todas las dimensiones que ya de las cuales ya tenemos evidencia que está generando cambios, lamentablemente también en la economía. Ahora, si hablamos de la educación a distancia o los otros modelos hacia los que nos orientamos a partir de la pandemia, esa es otra historia. Pero hasta antes de la pandemia, ¿qué tan exitosa venía siendo la educación a distancia? ¿Había tanto auge? ¿Había cierto recelo? ¿Estaba tan posicionada como ahora no solamente se percibe, sino debe estar? Ok, bien, Manuel. Para colocar, digamos, en contexto cómo se había venido desarrollando la educación a distancia, el caso más exitoso en América Latina era Brasil. Brasil, desde antes de los 90, que vino a desarrollarse la educación a distancia muy fortalecida, porque es tan grande Brasil que no era posible tener centros de enseñanza en los diferentes ciudades, ¿sí?, de Brasil, y por lo tanto se empezó a mirar un modelo de educación a distancia que permitiese a aquellas personas que están muy lejos de las ciudades principales recibir este tipo de educación. Desde los años 90 se ha venido consolidando muy fuertemente la educación a distancia. Pero ¿qué pasa con el resto de países de América Latina, por ejemplo? No había sido fortalecida, no se le había apostado a la educación a distancia desde el Estado, el gobierno, ¿sí?, las instituciones de educación superior, públicas o privadas, y por lo tanto, como ya lo mencionaba, la literatura es todavía muy poca, muy escasa sobre educación a distancia, ¿no? Sí habían ya varias iniciativas en países como Argentina, Colombia, en México, en El Salvador, pero no era tan conocida, no había hecho una revolución como ahora, que ya lo vamos a conversar también, como ahora sí que estamos en pandemia y en post-pandemia. Muy seguramente las instituciones han visto este gran potencial de la educación virtual, porque ya podemos hablar de educación virtual debido a que tenemos todas las tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten esa educación virtual. Pero antes era muy poco conocido, al menos yo me empecé a empapar en el 2011, 2012, con casos muy exitosos de Brasil. Ya si nos vamos a Europa, España tiene muchos casos interesantes también sobre educación a distancia. ¿Sí? Otros países como por ejemplo Australia, Alemania, ¿sí?, tienen casos exitosos de educación a distancia, pero obviamente no habían dado esa relevancia, ese boom, como ha sucedido a partir, pues, de la situación de emergencia del COVID-19. Muy bien, ahora sí tenemos un antecedente, ya hay una base para poder comprender el surgimiento de esta educación a distancia y los procesos que se dan. Llega la pandemia, se potencializa la educación virtual, educación en línea. ¿Qué diferencias se pueden establecer? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, de una vez, Eduardo, ¿empiezan a quedar obsoletos los modelos tradicionales de educación a distancia, pasando los mismos a ser totalmente virtualizados? Bien, con respecto a la primera pregunta, Manuel, es importante mirar que cuando hablamos de educación a distancia, muchas veces nos confundimos o de pronto empezamos a mirar, pero ¿qué es la educación a distancia? Y es algo muy sencillo que ya lo encontramos en la literatura, lo encontramos en muchos autores. Cuando hablamos de educación a distancia, estamos hablando que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se desarrolla, ¿sí?, en un momento determinado de forma presencial, bajo unas condiciones, en un contexto determinado, y por lo tanto se desarrolla en un tiempo y espacio diferente al presencial. Eso es educación a distancia. Ahora bien, también debemos establecer qué es educación virtual y qué es educación en línea o clases en línea que tanto se menciona, ¿no? Y lo podemos encontrar con estos conceptos y estas definiciones del Tecnológico de Monterrey,
de México, que nos establece que la educación, ¿sí?, en línea o las clases en línea básicamente es un encuentro sincrónico como el que tenemos en este momento con Manuel, y acá el profesor empieza a desarrollar la clase y no hay mayor interactividad e interacción en una plataforma, en un LMS, en una plataforma de aprendizaje, y por lo tanto todo se desarrolla de forma sincrónica. Eso es una clase en línea, no es una educación virtual. ¿Qué sucede cuando hablamos de educación virtual? Empiezan a generarse diferentes elementos como la sincronía, ¿sí?, la asincronía, los materiales didácticos, los recursos producidos por el profesor, los chats pedagógicos, los foros, y todos almacenados de manera sistemática en una plataforma que podría llamarse campus virtual, aula digital, aula de alguna forma virtual, como lo quieran mencionar las instituciones, y ahí se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde le permite al estudiante ser autónomo, autorregularse y autodirigido. Si no lleva acompañado estos elementos, no podemos hablar de educación virtual. Por lo tanto, es un sistema, ¿sí?, de enseñanza y aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, que permiten el desarrollo de las competencias establecidas en la asignatura. Ujú. Ahora bien, esto se ha venido fortaleciendo con la pandemia. Sé que todavía falta que las diferentes universidades entiendan cómo funciona la educación virtual. No es sencillo que el profesor esté grabando videos, esté desarrollando materiales. Eso tiene que desarrollarse con tiempos. Eso implica mucho trabajo, un compromiso. Eso implica bastante disciplina del profesor, tener todo desarrollado para la plataforma. Es mucho más fácil que yo me conecte, empiezo a hablar con los estudiantes como que si fuese una clase magistral, y listo, y termino y ya ahí estuvo mi clase supuestamente virtual, cuando es una clase en línea, ¿no? ¿Qué sucede? Que las instituciones muchas veces no cuentan con los recursos para grabar videos, para desarrollar materiales. El docente no tiene las competencias de escritura académica para desarrollar artículos, ensayos, materiales que le sirvan al estudiante en la plataforma y que pueda él ir después a revisarlos y a partir de ahí prepararse, ¿sí? Por lo tanto, lo que las universidades hicieron, los colegios, ¿sí?, todo el sistema educativo fue pasar de manera literal lo que ya se daba en la educación presencial a la educación en línea. Eso es básicamente lo que pasó. Todo lo que se desarrollaba presencial lo pasaron virtual. Si a las 8 tenía la clase, de 8 a 10, de 8 a 10 se desarrolla en línea. Si a las 3 de la tarde era, a las 3 de la tarde se desarrolla en línea. Esto debe permitir que haya una visión más amplia para que se generen los modelos de educación virtual de la forma que debe ser, de la forma correcta, y para ello podemos leer a Julio Cavero, ¿sí?, un profesor de Sevilla, experto en tecnología educativa. De hecho, es el segundo más citado en América Latina sobre tecnología educativa, y podemos mirar qué plantea él sobre la educación a distancia y las tecnologías educativas, ¿no? También tenemos a Manuel Aria, otro profesor español que es un referente en tecnología educativa. Tenemos también acá cerca en Colombia a Panqueva, que se considera el padre de la informática educativa, y que ellos nos establecen las líneas de cómo trabajar la educación a distancia, la educación virtual, a partir de un modelo de enseñanza y aprendizaje que combina lo sincrónico, lo asincrónico, el material didáctico, el diálogo del profesor,
la interacción, la interactividad, que es diferente a interacción. La interactividad es un sistema más complejo que se desarrolla en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La interacción es básicamente la comunicación que se genera con el profesor y el estudiante, mientras que la interactividad son esos espacios pedagógicos mediados por tecnología que se brindan con el material, con el contexto, con los recursos que el profesor plantea en la plataforma virtual. Es más complejo, Manuel, cuando hablamos de educación virtual. Si hacemos eso complejo, Manuel, es donde vamos a tener éxito en nuestras experiencias de aprendizaje. ¿Por qué los estudiantes dicen, es que no aprendo virtualmente? Por supuesto, porque no se han creado las condiciones necesarias para que haya una educación virtual, ¿sí?, que garantice estos procesos de enseñanza y aprendizaje y que haya un proceso de evaluación que permita garantizar la calidad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, siento que las universidades están aprendiendo, están reflexionando, están madurando en este proceso. No sé si con esto también, Manuel, respondo la segunda pregunta o aún queda ahí abierta. No, está muy claro. Vamos a ver, me resulta muy interesante. Creo que podemos identificar aquí incluso algunos errores de concepto Claro, que, digamos, por la premura o por la presión más bien que genera la pandemia y toda la migración que están haciendo las entidades educativas a estos medios, hay esta confusión, porque ahorita que claro, planteabas este tema, me llama mucho la atención. Yo he interactuado con algunas organizaciones educativas consultando sobre un programa, entonces hay respuestas de todo. Es virtual, es en línea, no se preocupe. Y yo creo que la misma diferencia que pareciera tan sencilla como pensar que la educación, yo utilizo la computadora para aprender a través de ella, tiene diferencias de concepto importantes que ni siquiera los mismos actores educativos muchas veces tienen claro. Por así es. ejemplo, ahorita que lo planteabas, la transmisión que genera un profesor en línea, si era a las 3, lo doy a las 3 por internet a través de una plataforma, esa será educación en línea, ¿no? No es Claro, virtual, o sea, lo que pasa es que el concepto virtual se pega por la misma herramienta que se está utilizando. Y la parte virtual sería aquella donde se explota una plataforma de manera, digamos, amplia, porque también ahorita quisiera que me hablaras un poquito de las bondades de las plataformas, donde no necesariamente hay sincronización o hay sincronía exacto, entre el docente y el estudiante. O sea, hay exacto. modelos asincrónicos, ejecución de tareas, preparación de casos, donde la interacción con el docente ni siquiera, hay modelos donde ni siquiera el estudiante llega a conocer al docente. Así es. Simplemente elabora la tarea, revisa el trabajo, le genera la consulta, espera la respuesta, pasé el curso y nunca supe nunca escuché la voz del docente. Entonces, creo que es muy valioso porque no solamente los que estamos aquí aprendiendo de tu cátedra, sino hasta las mismas escuelas tienen desconocimiento porque los agarró a destiempo, ¿no? El tema Así de qué es. estoy haciendo, si estoy haciendo educación virtual o educación en línea. Hoy nos queda claro que la educación en línea es, tengo que dar clases a las 7 de la mañana, me conecto y por una plataforma le digo a los muchachos qué hacer. La virtual sería toda una estrategia que lleva una preparación diferente, planificación, elaboración de recursos a partir de las tecnologías para que no sea sincrónica y ahí se pueda llevar a cabo el proceso. Creo que esa gran diferencia hoy nos queda muy clara, Eduardo. ¿Es así? Claro, Manuel. Y es algo interesante plantear esto por una sencilla razón, mira, Manuel. Cuando nosotros hablamos de educación virtual, debemos hablar de flexibilidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos conectamos con nuestros estudiantes a las 3 de la tarde y terminamos a las 5 o 6 de la tarde en una clase en línea, completamente en línea con el profesor y el estudiante de manera magistral? Ahí no hay flexibilidad. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a nuestros estudiantes que deben conectarse a las 3 de la tarde. Por lo tanto, estamos mirando tiempo, igual como en el presencial que llegaba a las 3 de la tarde. Estamos mirando que hay un espacio. El estudiante tiene que buscar un espacio para conectarse, lo mismo cuando llegaba al aula física. Estamos mirando que el estudiante tiene que estar escuchando al profesor, sobre todo si es una clase magistral.
lo mismo que hacía cuando llegaba al salón de clase físico. Por lo tanto, no hay diferencia. Lo único que está utilizando el docente es la computadora como una mediación para llegarle al estudiante. Lo mismo que hacía cuando estaba en el salón físico y utilizaba uno de los factores que están en el modelo de la comunicación, que básicamente es el habla, ¿sí? El que a partir de lo que yo desarrolle conversando con el estudiante, se van esas, ¿sí? Esas conversaciones, esas palabras a través del aire, llegan a la otra persona y me escucha. Pues acá lo tenemos a través de un medio tecnológico, ¿no? Y ahí miramos ese factor de el emisor, el receptor, el ruido, el contexto, ¿sí? Los canales que existen para llegar, ¿sí? Ese diálogo. Entonces estamos haciendo básicamente lo mismo. Estamos mirando que no existe flexibilidad y por lo tanto no podemos hablar de educación virtual. Cuando hablamos de educación virtual, cuando logramos desarrollar esa estrategia didáctica muy bien desarrollada en una plataforma LMS que permite alojar los materiales y le damos al estudiante, ¿sí? La facultad que él pueda ingresar en el tiempo, en el espacio, cuando él lo desee, ¿sí? Y cuando él se sienta motivado. Uno de los elementos importantes para el aprendizaje es la motivación. Si un estudiante no está motivado, no hay aprendizaje, nos dicen los grandes referentes teóricos, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando obligamos al estudiante 3 horas a conectarse, posiblemente el estudiante no está motivado en ese momento. Por lo tanto, lo que el docente le diga podría ser que no esté aprendiendo nada. Lo mismo cuando tenemos clases a las 6 de la mañana o a las 7, que miramos que el estudiante está ahí, pero está pensando en otras cosas que de pronto ahí no garantiza el aprendizaje. ¿Qué nos dicen otros teóricos? Que el aprendizaje es ubicuo. ¿Qué significa? Que está en todos lados, que el estudiante aprende leyendo en su casa, en la oficina, en el trabajo, en el carro, en el autobús, aprende en diferentes momentos, en diferentes circunstancias y no necesariamente el aprendizaje se da cuando yo estoy con el profesor y pensando que porque me responde una pregunta memorística, el estudiante ya aprendió. El día siguiente le hacemos la misma pregunta, posiblemente él ya no se recuerda de lo que habló el profesor. Pero ¿qué pasa si le mostramos una serie de actividades muy sistematizadas que permitan que el estudiante pueda ir desarrollando esas actividades de forma asincrónica con una estrategia didáctica muy bien planteada? El estudiante va a tener un rol protagónico dentro de ese proceso y se va a sentir importante dentro de, ¿sí? Del espacio virtual que se está desarrollando. Ahora bien, con esto no quiero decir que todos los programas deben ser asincrónicos. Puede combinarse lo que se le llama multicrónico y también podemos utilizar una palabra de Castell, un autor que habla mucho en el tema de la comunicación, que ahora los procesos comunicativos ya no son unidireccionales, ya no son bidireccionales, son multidireccionales. Podemos utilizar todos los canales de comunicación que existen para dialogar con nuestros estudiantes, para desarrollar todo el material. Y eso no los permiten las tecnologías de la información y la comunicación que están ahora, ¿sí? A la orden del día para utilizarlas de manera pedagógica, de manera didáctica y desarrollar muy bien ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Por supuesto, es muy comprensible que dada la situación, sí, se optó por una virtualidad y unas clases en línea de manera abrupta, de manera no planificada, de forma rápida, emergente, porque no había espacio, no había tiempo y frente a no desarrollar nada, creo que este proceso de dar todo en línea, pues ha venido generando que el estudiante esté ahí, que el estudiante siga, que el estudiante, a pesar de todas las dificultades, se conecte, a pesar de que el docente no tiene ni para conectarse y no tiene el recurso, no tiene las condiciones, pues está luchando para que haya un proceso de aprendizaje con sus estudiantes. Se valora todo eso, pero no puede pasar esto en 5 años. No podemos seguir haciendo lo mismo de dar clases en línea 5 años después. La institución tiene que madurar, la institución tiene que generar otros procesos que permitan la educación virtual y no solo la educación en línea. Actualmente es
comprensible, es aceptable ese desarrollo por las circunstancias que hemos estado pues pasando, ¿no, Manuel? Muy bien. Eduardo, bueno, muchas gracias a personas muy apreciadas que están siguiendo este espacio. David González, quien es una autoridad acá en la Secretaría de Educación Pública de México, en el estado de Morelos, el licenciado Mauricio Ramírez, un director de carrera en una universidad en Costa Rica. Hay gente en Los Ángeles, está la maestra Adriana Fontana en Argentina, quien estará con nosotros el próximo jueves, Muy bien. psicóloga, educadora y filósofa también. Y también hay unos comentarios que por asuntos de tiempo voy a destacar acá. Dice Jorge Becerra con respecto a tu intervención anterior. Así, maestro Eduardo, concuerdo con usted de este camino de la educación a distancia. Por eso, actualmente, hoy ya está un poco anticuado el término a distancia y seguimos con un modelo de aprendizaje electrónico y learning online. Y por otro lado, dice moldeable, flexible, adaptable. Sí, con una plataforma, una LMS, sistema de gestión de aprendizaje y los modelos Scrum o el PAC. Sí. Ahora, con esto que planteabas, me parece que sin responsabilidad alguna, muchos profesores podemos haber llegado a estar totalmente confundidos porque la pandemia dijo, bueno, señores, no hay clases, ahora usted utiliza internet a Sí, través de hasta la más conocida, que ya sabemos. sí. Entonces, muchos dicen, bueno, no, yo ahora mis clases son virtuales, hago educación virtual, hago educación en línea. ¿Significa eso bueno, primero habría un desconocimiento en cuanto a si estoy haciendo educación virtual o en línea, porque si ya no es, si no es asincrónica con toda la explotación de una plataforma, pues ya no estaría hablando de educación virtual. Ahora, el tema es, agarró esto desprevenido a la mayoría de los docentes sin preparación para uso, explotación, manejo de plataformas, desconocimiento de estrategias pedagógicas, porque ahora hay un reto la planeación, los recursos, lo que yo voy a dejar en una plataforma de manera asincrónica, tiene que tener calidad en su contenido. Nos agarró desprevenidos a los docentes esto y estamos faltos de formación en manejo de, ahora sí, del instrumento tecnológico. Excelente pregunta, Manuel. He participado, sí, en varios congresos, sí, he participado también en muchos eventos internacionales sobre este tema de la educación a distancia, la formación docente. Pertenezco a la red de educación a distancia de las universidades salesianas en el continente americano y justamente estoy en el eje de formación docente. Sí, frente a la pregunta que nos hace Manuel, si esto ha venido sí, a mirar de pronto, a descubrir, digamos, que el profesor no estaba capacitado, no estaba formado, pues lastimosamente, Manuel, en estos congresos, en las publicaciones que he leído, en las estadísticas que se arrojan de diferentes observatorios como el Tecnológico Monterrey, la UNAM en México, otras universidades en Colombia también que han establecido, sí, cómo ha venido a impactar esto en los procesos y en las competencias de los docentes, no se estaba preparado para educación virtual. Los docentes en su mayoría no estaban formados en educación virtual. Y cuando hablo de formación, no es que deben tener una maestría en tecnología educativa, sino más bien tener aquellas competencias, aquellos niveles de tecnología de la información y la comunicación que permita conocer cómo desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje virtualmente, ¿no? Por lo tanto, si lo vamos a un contexto más regional, ¿sí? En Centroamérica, no se estaba preparado para estos grandes desafíos que se ha enfrentado pues cualquier institución hoy con la pandemia. El reto está, y lo podemos ver también en los informes de la UNESCO, el reto está en que las instituciones tomen con seriedad este proceso de formación en tecnologías de la información y la comunicación, aprovechar estas TIC que cuando las miramos y reflexionamos y las tomamos pasan a ser las TAC. Dejamos que sean las TIC y pasan a las TAC, que son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y de ahí le transmitimos a nuestros estudiantes las TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación. Cuando logramos esta línea lógica de cómo trabajar las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento,
podemos tener un grado de madurez para mirar qué material didáctico y estrategias o secuencia didáctica yo debo estructurar en mi curso virtual y hacerle entender al estudiante que él desarrolla un papel protagónico y debe tener autonomía, autorregulación y debe también desarrollar espacios de de alguna forma autodirigido. ¿Por qué? Porque cuando miramos el término autodirigido, significa que como estudiante yo me pongo una meta de lo que quiero lograr llegar a desarrollar. ¿Cómo lo voy a hacer? Desarrollando disciplina, teniendo autonomía, mirando los materiales didácticos, autorregulándome, siempre mirando la meta, pero no tengo al profesor ahí 24/7 para que me resuelva todo. De hecho, los autores nos dicen, Colmenares, que habla mucho de este proceso dialógico virtual, nos dice que es importante que el profesor tenga una muy buena estrategia para disminuir la dependencia que existe en el presencial del docente con el estudiante. En el presencial, el estudiante busca al docente por todos lados y le pregunta, lo busca en la oficina y le consulta. En el virtual es importante la asesoría, el acompañamiento, es parte del rol del profesor virtual, pero es importante que el estudiante pueda desarrollar disciplina, pueda desarrollar esa autonomía tan necesaria para que él pueda consultar esos materiales didácticos. ¿Está preparado el estudiante para ello? No lo está, Manuel. No tenemos esa cultura. ¿Por qué? Porque hemos venido desde la básica haciendo todos los procesos presenciales. Muy pocos colegios tienen plataformas LMS de gestión del aprendizaje y del conocimiento en sus instituciones cuando los niños están estudiando primaria, cuando están estudiando su bachillerato, ¿sí? Porque llegan a la universidad sin tener una idea de qué hacer en una plataforma virtual. Y lo he vivido acá en El Salvador, que los estudiantes vienen de una formación completamente presencial hasta su grado de bachillerato y entran a la universidad, no tienen ni idea cómo entrar a una plataforma virtual. Y este es un caso que sucede en toda América Latina. Tal vez Europa y algunos otros países, tal vez de Asia, están mucho más desarrollados, pero nosotros tenemos una realidad que es importante enfrentarla, aprender. Y algo importante, Manuel, desaprender y reaprender, porque si estamos cerrados en cuanto a aptitud y actitud, no vamos a avanzar con educación virtual, aunque hayan todos los recursos disponibles, Manuel. Muy bien, Eduardo. Ahora, me surge algo, una inquietud que no quisiera plantearla como una contradicción, pero bueno, estamos claros que la educación en línea es la transmisión en el momento, nada más a través de una plataforma, un medio, ¿no? La Claro. educación virtual, toda aquella plataforma con un modelo sincrónico y que delega vamos a ver, o recae mucho en la autonomía del estudiante, en un modelo autosugestivo y que puede ejecutar. Esto da libertad, esto da tranquilidad, esto es flexible, como lo planteas. Sí. Incluso, muy interesante algo que estás planteando y que incorpora el aprendizaje de la vida para el éxito. Ese componente que se llega a convertir en una competencia realmente, porque la vida es una escuela, porque no solamente aprendo de los modelos de educación formal, la vida por sí misma y otros modelos como lo que se aprende en el trabajo, incluso aquí en México es maravilloso cómo se pueden certificar estos conocimientos a través de competencias demostradas y eso da un gran avance al tema del desarrollo social. Ahora, el tema es, pareciera que el modelo virtual, ya para poner en práctica el nombre correcto, debería tender a ser más exitoso por la flexibilidad y porque tiene más inversión del docente a la hora de preparar materiales, trabajar en la plataforma, pero el estudiante no tiene cultura ni tiene disciplina. ¿Qué evidencias hay de que lo virtual hoy esté dando resultado? ¿O estamos todavía en una curva donde tenemos que madurar los seres humanos para ser disciplinados y acordarme que tengo que hacer la tarea aunque el profesor no esté frente a mí? Ok, ¿Cuál es la realidad? bien. Sí, excelente, Manuel. Las estadísticas nos indican que el porcentaje de deserción en un curso virtual es aún alto.
estamos hablando de un 35-40% de deserción en los cursos virtuales. Y lo hemos vivido. Yo he venido trabajando educación a distancia desde hace un par de años y es interesante cuando logro mirar y abordar a los estudiantes por qué abandonaron un curso virtual. Y lo sigo haciendo porque tenemos muchas carreras a distancia. Tenemos en la Universidad Don Bosco Virtual, sí, 11 carreras que ofertamos en diferentes disciplinas en esta modalidad. Y cuando el estudiante se retira, le preguntamos qué ha sucedido, por qué se ha retirado. Entonces, hay muchas cosas que justifica el estudiante del por qué se retiró y muchas de ellas recaen en el que no se organizó con los tiempos, no organizó las actividades y no planificó, ¿sí?, en el momento en el que debía entregar las evaluaciones y se le acumularon todas, aunque hay libertad, aunque hay flexibilidad, pero un curso inicia, lleva un proceso y debe finalizar. No es un curso abierto que cuando el estudiante pensó y se acordó allá en un mes, entró y desarrolló la actividad. No es Ujú. así este modelo, porque si no, no estaría dentro de los modelos de educación que permite el desarrollo de competencias. Por lo tanto, tiene un inicio, tiene una finalización, el estudiante tiene que avanzar académicamente a otro ciclo, a otro semestre virtual, y por lo tanto hay que cerrar el portafolio con sus evaluaciones. Entonces el estudiante dice, no logré organizar mis actividades, no planifiqué los tiempos para desarrollar, aunque él tenía flexibilidad de ingresar a las 2 de la mañana si él quería a las 2. Si él deseaba a las 10 de la mañana, lo hacía en el tiempo de él. Pero ¿qué sucede? Que como no estamos acostumbrados, no tenemos esa identidad, no tenemos esa cultura digital como seres humanos, al menos en América Latina, no sé cómo estará Europa en estos elementos, pero sí en América Latina, nos cuesta organizarnos, nos cuesta, así como cuando vamos a una reunión y nunca somos puntuales, ¿sí? Y tenemos esa tendencia de que lleguen 15, 20 minutos más tarde, pues eso mismo sucede al no organizar las actividades. La disciplina es sumamente importante desarrollarlas en estos procesos porque recae mucho compromiso en el estudiante de darle lectura, de ver los videos, de ver los materiales, de participar en el foro. El docente le acompaña en el proceso, el docente lo guía, el docente lo orienta, el docente es un facilitador, pero el estudiante es el protagonista, pero el estudiante es el que debe, sí, empezar a mirar cómo planificar su proceso de actividades, cómo llevar a cabo en la semana las diferentes actividades bajo el ritmo de él, bajo el estilo de aprendizaje de él, ¿sí? Entonces no tenemos desarrollado una cultura que nos permita, sí, que el estudiante esté ahí conectado. Cómo se dan estos desarrollos? Ujú. Nosotros tenemos ya personas que se van a graduar de los programas a distancia, ¿sí? Y hemos visto, por ejemplo, este año un aumento en la matrícula de estudiantes en programas a distancia y hemos hablado con ellos, le hemos dicho los compromisos que deben asumir, hemos hablado sobre algunos tips de cómo organizarse, de cómo planificar, etcétera, y esto ha permitido pues que se mantengan en el tiempo, que vayan tomándole, sí, ritmo a esa lógica de cómo aprender a distancia. No todo esto es un desarrollo y es un aprendizaje, Manuel. Todo es paulatino, todo lo debemos ir aprendiendo y desarrollando a lo largo de la vida. Nunca terminamos de aprender, como lo dice la UNESCO, ¿no? En el documento La educación encierra un tesoro. Habla de los 4 pilares importantes en la educación y que de alguna forma se evidencian, se enmarcan, se evidencian en la educación, como el saber hacer, el saber ser, el saber conocer y el saber convivir. Todo esto está dentro de la educación a distancia, Manuel. Claro, esos saberes maravillosos que nos Claro, potencian como seres así es. humanos más allá y que incorporan incluso el conocimiento de la vida como parte de esos saberes y en ese saber ser también desde la cooperatividad con otros, cómo lo que yo aprendo lo puedo llevar a otros. Muy bien, me voy a devolver un poquito al modelo tradicional, nada más para basarme en la pregunta. Cuando yo soy educador en un modelo presencial, puede ser que yo
Bueno, pues haré una evaluación generalmente a veces sumativa o lamentablemente sumativa y no formativa, como han sido muchos de los modelos, ojalá obsoletos ya, que no miden nada. El estudiante terminó el examen, se sacó un 100, se memorizó la noche anterior y creyó haber aprendido y al segundo día ya no hay nada de recuerdo. Sí. Digamos que ahí el profesor podría decir, bueno, al menos en ese modelo yo doy fe de que la calidad o el indicador de éxito fue de la población de 30 estudiantes, el 60% se fue con un 100. En el modelo virtual, ¿cuál es el indicador para medir la calidad donde no hay algunas veces esa interactividad o interacción? Porque hay modelos también donde el estudiante se mantiene muy distante del docente. ¿Cómo hacen la medición de calidad? ¿Bajo qué indicadores? Muy bien, Manuel. Es importante establecer que en un curso virtual es fundamental la secuencia didáctica, es fundamental la ruta de aprendizaje que nos permite como actividades centrales bajo el modelo constructivista social, ¿sí? Se convierten las actividades de aprendizaje en el núcleo de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, una planificación didáctica y una ruta de aprendizaje muy bien sistematizada nos va a permitir incorporar evaluación diagnóstica, evaluación sumativa y evaluación formativa dentro de un curso virtual, aunque a veces los docentes dicen, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo es posible que en el modelo tradicional sí puedo hacer un examen, puedo hacer un proyecto y listo, y se desarrolla? Bien, acá es importante partir y que la UNESCO lo establece también y muchas universidades lo tienen sobre el enfoque de competencias. Cuando hablamos del enfoque de competencia dentro del modelo institucional, estamos dejando de lado los objetivos, los contenidos, lo memorístico y estamos pasando al desarrollo de competencias, ¿sí?, propias de la asignatura. ¿Qué significa? Que esas competencias tienen unos indicadores de logro que son esas evidencias que me permiten a mí saber si el estudiante está aprendiendo o no. Puede tener una competencia, dos, tres indicadores. Si yo, por ejemplo, dentro de la asignatura establezco como competencia que diseña procesos, por ejemplo, de manufactura, ¿sí?, y los ejecuta para resolver problemas prácticos, pues yo voy a mirar qué actividades me van a indicar que esa competencia la está logrando el estudiante en un curso virtual. Para ello, le puedo dejar una fase de proyecto que va a defender y que me va a evidenciar que está logrando esa competencia que es el diseño de procesos de manufactura para resolver problemas en la industria, por ejemplo, ¿no? Una competencia que en este momento me he inventado, ¿no? Pero ¿qué sucede con los indicadores? Viene el docente y dice, bueno, ¿cuáles van a ser estos elementos que me van a permitir a mí cumplir que él desarrolle esa competencia? Bien, la primera será una fase de un proyecto. Luego vamos a dejarle que él vaya a la industria, desarrolle un caso, lo traiga, lo plasme en un foro virtual y empecemos todos a discutir y mirar cuáles fueron esos elementos que él allá vio en la industria. Por supuesto que se puede desarrollar perfectamente eso. Luego viene y dice, voy a empezar a hacer el modelaje de ese proceso de manufactura como otra evidencia de los indicadores del logro de la asignatura. Por lo tanto, en este proceso de evaluación sumativa y formativa, estamos garantizando el desarrollo de la competencia en la asignatura. Ahí, ¿qué papel juegan los materiales didácticos? Los materiales didácticos en un enfoque de competencia son elementos que le sirven al estudiante, recursos que le sirven al estudiante para ejecutar las actividades de aprendizaje, para evidenciar los indicadores de logro, para alcanzar la competencia establecida en la asignatura. Y el docente puede ir mirando que estos elementos le permiten al estudiante tener un dominio de esa asignatura. Y ahí deja de lado, Manuel, los exámenes memorísticos, deja de lado los cuestionarios largos y memorísticos que sí se pueden establecer en una plataforma virtual. Todas las plataformas traen ejercicios.
Todos traen cuestionarios de autocorrección, que yo puedo poner falso, verdadero, yo puedo colocar sí o no, sí, dicotómicas, y puedo generar al final un resultado automático, y el docente dice, bueno, ya la plataforma lo calificó, me evité calificar 70 exámenes físicos porque la plataforma ya los calificó de manera automática. Pero hay que revisar esas preguntas, si son memorísticas, si generan análisis. Entonces el enfoque por competencia o el enfoque de competencia elimina, ¿sí?, de manera no radical, pero sí un buen porcentaje, los cuestionarios y la parte memorística, sino que de alguna forma le inyecta más elementos que permita vivenciar. Es un aprendizaje de experiencias, es un aprendizaje de vivirlo. Por eso la UNESCO establece el aprender haciendo, ¿sí? El aprender haciendo implica que yo tengo materiales, veo, desarrollo y lo hago práctico. A mí, por ejemplo, me encanta establecer estudios que permitan resolver un caso en particular y que después me defiende el estudiante cómo llegó a esa conclusión, con una mirada, Manuel, a que vaya a escribir, que vaya a investigar, que publique, que el día de mañana el estudiante tenga las competencias para escribir y publicar en una revista académica, ¿sí? Desde grado, mucho más si es maestría, ¿no? Que pueda él desarrollar esas competencias que son tan importantes. Todo eso permite, Manuel, en un curso virtual, los indicadores y evidenciar la competencia establecida en un curso virtual como tal, ¿no? Claro, maravilloso, maravilloso, clarísimo el tema de los indicadores de calidad. Eduardo, pensando en las bondades y casi que la sugerencia, si se pudiera decir, a un proceso de migración a la educación virtual y no en línea, estamos hablando de un instrumento para esto, que son las plataformas. Podríamos decir que se ha democratizado el tema de las plataformas en cuanto a costos para que sean accesibles, o sigue siendo un recurso. ¿Por qué no se usan? ¿Por una cultura de no uso o por no hay acceso económico o precios? ¿Qué sucede con las plataformas? Las plataformas LMS, que son plataformas de gestión del aprendizaje, hay algunas maravillosas y gratuitas, Manuel, que no se requiere de una inversión grande en temas de tecnología para tener. Por supuesto que en el mercado se encuentran muchas plataformas que son de costo, pero tenemos plataformas gratuitas que no se han aprovechado y que por lo tanto no han permitido que en las universidades se desarrollen cursos virtuales. Por ejemplo, tenemos plataformas como Moodle, que es una plataforma, un LMS muy grande en el mundo, ¿sí? Y que es una de las plataformas que más permite el desarrollo de cursos virtuales. Pero cerca de esta plataforma también está Chamilo, que es una plataforma bélgica que ayuda mucho en estos procesos de enseñanza y aprendizaje y que perfectamente se puede instalar sin tener que pagar directamente la plataforma. Lo que sí requiere una inversión son los servidores donde va a estar alojado, ¿sí?, este recurso. Si va a estar en un servidor físico, un servidor en la nube, qué capacidad va a tener, cuántos usuarios yo voy a tener, cuántos profesores, cuántos alumnos, cuántos recursos, cuántos materiales yo voy a alojar. Eso sí es importante, pero la plataforma como infraestructura, sí, existen gratuitas, pero también tenemos plataformas de costos que también desarrollan lo mismo que estas gratuitas, solo que el mantenimiento y el seguimiento para que funcionen bien lo brinda la empresa, el Muy bien. proveedor de esa plataforma, mientras que las gratuitas se debe tener un equipo técnico con competencias en el área de informática para que ellos le den el mantenimiento, para que ellos le brinden ese soporte que requiere. Pero existen muchas plataformas que permiten este proceso, ¿sí? ¿Y por qué no se ha utilizado? Por desconfianza, por inseguridad, por desconocimiento, porque no se le apuesta a lo virtual, porque no está dentro de los planes estratégicos de las universidades, entre otras razones que se pueden convertir en desafíos, en retos de la educación a distancia, sí, planteados de manera actual, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, estimado Eduardo, algunos comentarios que están por ahí. Voy a tratar de dejar otros en la red que luego podemos revisar para contestar.
Un saludo a Emilia Torres, quien dice, excelente tema. Felicidades al profesor Eduardo por dar la importancia de las clases por línea, los pros y los contras de la actualidad y lo asertivo de cómo los alumnos aprovechan las clases. Es una gran realidad. Ahora los profesores trabajan al triple en una clase vivencial, deben usar muchas cosas con sus propios recursos. Felicitaciones. Un fuerte abrazo a Luis Segura, un querido amigo que estuvo compartiendo conmigo como estudiante, pero más como un gran ser humano en procesos de educación allá en San José. Y una pregunta que hace José Bernabé dice, ¿qué elementos se deben, en Costa Rica, perdón, qué elementos se deben poner en práctica en la educación a distancia para desarrollar con éxito la educación? ¿Y cuáles serían las poblaciones más afectadas con la educación a distancia? Ok, bien, ¿qué elementos deberíamos tomar en cuenta? Bien, muchas veces cuando trabajamos cursos virtuales, si desconocemos el proceso para llegar a un curso virtual. Y sabes, Manuel, y las personas que están ahí conectadas, la Universidad de Florida desde 1970 estableció un modelo para desarrollar cursos virtuales. Y este modelo básicamente tiene las diferentes etapas. El análisis del contexto. Yo debo analizar el contexto para desarrollar el curso virtual. ¿Cuáles son esas condiciones que están dentro de mi entorno para mirar si puedo llevar a cabo un curso virtual? También la Universidad de Florida establece que debe tener un diseño, ¿sí? Y cuando habla de diseño se refiere al diseño pedagógico, es decir, las competencias, los indicadores de logro, las estrategias didácticas, la estrategia metodológica, la estrategia de evaluación, la estrategia de comunicación, todo esto está dentro del diseño pedagógico, ¿no? También es importante mirar el tema de la producción de los materiales didácticos. ¿Qué materiales yo voy a producir en ese curso virtual? Materiales hipertextuales, materiales de videos, materiales de audio, materiales de podcast, ¿sí? Dibujos, animaciones, todo lo que me permite ese modelaje del curso a nivel de materiales didácticos e hipertextuales. A eso le llama la Universidad de Florida desarrollo del curso virtual. Luego viene la cuarta etapa, que es la implementación. Todo esto que ya armé, tengo el análisis, sé que ahora es factible hacer el curso virtual, tengo las variables, luego tengo el diseño pedagógico, luego ya tengo todos los materiales, tengo la planificación. La implementación es montarlo a la plataforma LMS que yo tengo como institución, configurar esos materiales, ¿no? Y finalmente tenemos la evaluación, que es sumamente importante. En cada etapa yo puedo ir haciendo una evaluación y al final hacer una evaluación en ciclo que me permite pues mirar una realimentación completa de todo el proceso. Esta evaluación es mirar cómo diseñé todo el curso, cómo lo voy a evaluar, cómo voy a mirar los indicadores que me permitan que la planificación, que los indicadores de logro estén bien estructurados para que se desarrolle con éxito esta experiencia. Luego debe existir una evaluación 360 grados donde evalúen los estudiantes, donde evalúe el profesor, donde el jefe del profesor o el jefe inmediato evalúe al profesor y donde el profesor se autoevalúe, porque es importante conocer cómo le fue a él en un rol de profesor virtual, ¿no? Y los estudiantes deben también en sus procesos tener espacios para autoevaluarse. Es importante que ellos puedan autoevaluarse también, porque ahí van a decir, es que me faltó organizarme, es que me faltó por ejemplo, tener una agenda de trabajo, tener una agenda de actividades, entre otras cosas, ¿no? Ahora bien, es importante mirar que todo esto esté bien sistematizado, que esté muy bien planteado para que se desarrolle un curso de forma exitosa. ¿Cuál era la segunda pregunta, Manuel? ¿O está Vamos aquí a ver, con dice, respuesta? ¿y cuáles serían las poblaciones más afectadas con la Ah, educación muy a bien. distancia? La brecha no es solo digital, la brecha es generacional también.
¿Qué sucede con aquellas personas que no tienen competencias tecnológicas y que de pronto nunca han tenido un proceso, sí, virtual? Van a tener serios retos para enfrentarse a una educación virtual. Si, por ejemplo, ha tenido 60, 70 años y ahora quiere cursar, ¿sí?, una educación virtual y de pronto nunca tuvo esas competencias, ahí él va a sentirse que no encaja en el proceso. Por lo tanto, hay una brecha generacional que es importante establecer. Como también existe una brecha digital que no existe, de alguna forma, no están estos recursos en todas las áreas del país. Todos los países en las zonas rurales sabemos que sufrimos con este tema de que no hay conectividad y que ya no existe la primera etapa de la educación de llevar la correspondencia y luego ir a recoger los materiales y empezar a evaluarlo, porque la miramos obsoleta, porque eso fue de 1875, por lo tanto miramos que ya no encaja, ¿no? Entonces todo eso representa unos desafíos importantes de la educación y hay muchas zonas vulnerables que no están recibiendo ni educación presencial ni educación virtual y datos que ya tenemos pues a la mano de diferentes instituciones que el porcentaje de analfabetismo, ¿sí?, no solo analfabetismo funcional, sino también el digital, es todavía alto en América Latina. ¿Sí? Todavía debemos trabajarle muy fuerte, ¿sí?, a atacar este analfabetismo que lastimosamente dañan mucho nuestra sociedad y nos frenan en el desarrollo y en el progreso que todo país necesita para tener ciudadanos formados digitalmente, cognitivamente, psicológicamente, ¿no? Para ser un ciudadano integral. Todavía nos hace falta mucho como país, como continente americano también, Manuel. Son retos que hay que superar de la educación, no solo a distancia, la educación en general, ¿no? Claro. Eduardo, has planteado algunos, pero ¿qué otros retos se plantea o tiene la educación a distancia hoy? Bien, que las instituciones, un desafío, un reto que hay que superar es que las instituciones de educación superior le apuesten estratégicamente a la educación virtual. Es un gran reto que tenemos que superar. Que las autoridades, las máximas autoridades de las instituciones le apuesten estratégicamente a la educación virtual. Que desaprendan modelos obsoletos, que reaprendan, ¿sí?, los nuevos paradigmas, las nuevas teorías de aprendizaje como el conectivismo, por ejemplo, ¿no? Es importante también que el gobierno, el Estado, tenga una política orientada a educación virtual, que permita en las instituciones, en las escuelas y en los colegios que se desarrollen actividades virtuales y que no solo sean presenciales para preparar al niño desde muy pequeño en el camino de la educación virtual, ¿no? Que es tan interesante, que es tan apasionante cuando el niño logra desarrollar, ¿sí?, esas actividades y se siente satisfecho de lo que ha hecho de manera autónoma, ¿sí?, que él pueda autorregularse. También es sumamente importante, Manuel, que la misma empresa, que la misma sociedad del conocimiento y de la información pueda desarrollar tecnología que sea mucho más económica y mucho más factible para que las universidades y las instituciones públicas puedan implementar plataformas, infraestructura tecnológica adecuada a los procesos de enseñanza y aprendizaje que ahí se requieren. Todavía la tecnología es un poco costosa, todavía si queremos incorporar realidad virtual, realidad aumentada como tecnologías pedagógicas, todavía eso es muy costoso y por lo tanto no podemos entrar ni en la inteligencia artificial, sino que bajarle los costos. Eso es un gran reto también del mercado como tal, ¿no? Es importante establecer, como ya lo mencionaba, unas líneas muy claras entre la sociedad, el Estado y las instituciones donde está ese conocimiento, donde están esos elementos que le permiten a la institución como un centro de desarrollo, de investigación, de docencia, de proyección social. Esos tres ejes importantes de la educación en una universidad unido con el Estado, con la sociedad, van a permitir una sinergia
que de pronto van a superar tal vez estos desafíos que yo estoy planteando y que más adelante no serán desafíos. Vendrán otros desafíos como llegar, por ejemplo, a todos los rincones de cada país, que actualmente es un gran desafío también, porque no hay internet en las zonas rurales, todavía no llega los recursos a una zona rural, por ejemplo, y esto es parte también de lo que tenemos como una conectividad muy lenta, muy baja. Son desafíos tecnológicos por un lado, de visión por otro lado a nivel institucional, de política educativa a nivel de país, que debemos ir superando y enfrentándonos, sí, a esos retos. Pero quizás el desafío más grande, y lo pueden compartir quizás varios de los colegas que están conectados, es el de la actitud, el reto de desaprender, abrirme mentalmente a procesos nuevos y dejarlo obsoleto y dejar de pensar en todas las clases magistrales, en el que yo soy el conocimiento, en el que yo lo sé todo, los estudiantes son simples receptores, ellos nada más van a llegar a aprender porque el que lo sabe todo soy yo como profesor y para eso tengo mi maestría, mi doctorado y ellos son unos simples ciudadanos que están aprendiendo. Quitarnos esa mentalidad y llegar ahora a un momento de seguimiento, de acompañamiento, de apoyo al estudiante es un reto también de actitud y un poco de la parte mental, ¿no? De cambiarnos ese chip para abrirnos a otros procesos que van a permitir democratizar la educación, Manuel. Excelente, Eduardo. Vamos cerrando dos temas más. Vamos a ver. Súper. Como cabeza de una institución tan prestigiosa como es la Universidad Don Bosco en El Salvador, que precisamente es una universidad a distancia, a partir de estos postulados, ¿hay algunos casos de éxito que pudieras compartir? Sí, claro, nosotros venimos desarrollando, primero estuvimos como departamento de educación virtual apoyando a la academia presencial sobre formación docente, el uso de las plataformas, sí, cómo ellos podían también desarrollar y formarse tecnológicamente con competencias digitales, sí, elaborar materiales didácticos, etcétera, ¿no? Todo eso lo empezamos a desarrollar como una primera etapa. Luego llegamos ya a generar una unidad de dirección de educación a distancia que ahora pues conocemos como Universidad Don Bosco Virtual, donde empezamos a crear ya programas que se iban a inclinar a una educación a distancia, ¿no? En ese sentido, logramos establecer en menos de un año y medio, en menos de ese tiempo, 11 programas en esta universidad virtual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como elementos importantes? El enfoque de competencias, que es sumamente importante bajo el modelo institucional caracterizado por lo salesiano, dentro de la prevención que establece Don Bosco. Somos una universidad católica salesiana, por lo tanto tenemos pues estos principios desde el marco, digamos, general de la prevención de Don Bosco, ¿sí? También esa planificación institucional que se desarrolla y todo eso nos favoreció para desarrollar estos programas, llevarlos al Ministerio de Educación Nacional y tener la aprobación no solo de los programas, sino de la Dirección de Educación a Distancia. Por lo tanto, todo esto permitió tener ya un decanato ya con carreras virtuales, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que nosotros también tenemos maestrías donde los estudiantes están muy satisfechos del proceso, donde yo he sido lector de tesis de maestría en modalidad distancia, que todo lo llevaron en esta modalidad virtual y han logrado ellos desarrollar las competencias de investigación, han logrado sistematizar muy bien los procesos. Hace 15 días leí una muy buena tesis de dos colegas que pronto serán maestros en políticas para la prevención de la violencia juvenil en cultura de paz, muy bien sistematizados, muy bien organizados y pues ellos han expresado sentirse muy satisfechos de este proceso. De igual manera, estamos graduando, Manuel, hoy en mayo, los primeros técnicos en el área de marketing y en el área de computación. Hemos conversado con ellos.
tuvimos el año pasado un conversatorio donde les planteamos qué había pasado, es decir, tenemos estudiantes estrellas con un CUN, aquí en El Salvador la nota es de 1 a 10, con CUN de 9.5 en curso virtual, es un promedio bastante alto, y empezamos a conversar con ellos y nos hablaban de organizarse muy bien en los tiempos, saber qué actividad voy a hacer cada día, organizarme en cuanto a qué materiales voy a leer, cómo lo voy a hacer. Estos casos de éxitos con estudiantes que no han reprobado, con estudiantes que se van a graduar con honores, o sea, están dentro del cuadro de honor, nos dan garantía, nos dan esa confianza que sí se puede desarrollar la educación virtual de manera exitosa, y prueba de ello es que este año duplicamos la matrícula de estudiantes con respecto al 2020, Manuel. Qué bien, maravilloso caso de éxito. Pero bueno, recurriendo a un principio ontológico, no podemos irnos sin tocar el ser. Además de esa vasta sabiduría, esa cátedra maravillosa, porque sé que sos referente no solamente en El Salvador, sino en otros países donde te he visto desfilar haciendo estos aportes, incluyendo México. Ahora queremos saber un poquito de Eduardo. Vamos a dejar un poquito la educación a distancia de lado y conocer esa trayectoria académica profesional, pensando en el ser. ¿Quién es Eduardo desde su perspectiva profesional? ¿Qué trayectoria tiene y hacia dónde va? Gracias, Manuel. Bueno, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Don Bosco en El Salvador, gracias a una beca de Estados Unidos y el apoyo de la misma universidad. Cuento con una maestría gracias a la Organización de los Estados Americanos, OEA. Estudié informática educativa en la Universidad de La Sabana en Colombia, donde quedé vinculado como profesor investigador de cátedras de seminario de investigación, de ambientes virtuales de aprendizaje. Luego decidí pues venirme al país en el 2015 y empecé a trabajar en la Universidad Don Bosco como analista de educación virtual en aquel departamento que te comentaba, Manuel, que teníamos como departamento de educación virtual. Luego asumí la dirección de educación virtual. Posteriormente empecé como coordinador de materiales didácticos y de recursos TIC. Luego asumí ya la dirección completa de la UDB virtual, de la Universidad Don Bosco virtual, y al mismo tiempo empecé a formarme, a desarrollar más competencia, a participar en congresos, a escribir, sí, sobre educación a distancia, tecnología educativa, y también me inscribí en el 2018 en un programa doctoral de la Universidad Pública de Málaga en España sobre educación y comunicación social en la línea de investigación, innovación y cambio social. Pues desde el 2018 he venido escribiendo sobre realidad virtual a través de Second Life. Tengo, bueno, gracias a una producción, a la organización, ya tengo 3 artículos científicos del doctorado. Estoy escribiendo para este 2021. Mi meta es organizar toda mi tesis y al final del año defender tesis doctoral y pues seguir trabajando y compartiendo. He tenido la oportunidad de compartir en muchos congresos. El año pasado que justo surge lo más fuerte de lo presencial a lo virtual. Me llamaron de muchas universidades nacionales e internacionales para que les ayudara con este tema virtual, así que he tenido la oportunidad de participar en múltiples congresos de un grado alto de impacto, y esto me ha servido también para mi formación doctoral, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero? Bueno, ya Manuel lo mencionaba, seguir trabajando muy fuerte para consolidar ese referente en temas de educación, seguir publicando científicamente, ¿sí? Compartiendo, me fascina compartir, me gusta que la gente de pronto confíe en mí y desarrollemos procesos de investigación, que podamos trabajar colaborativamente. Soy apasionado de la investigación, aunque estoy en un cargo administrativo, pero hago las dos cosas. También me dedico mucho a la investigación y en un futuro quisiese dedicarme completamente a la investigación, tener un instituto de investigación en tecnología educativa y publicar libros
De hecho, uno de los retos o de las visiones que tengo es publicar un libro sobre tecnología educativa, no solo artículos, sino un libro que permita pues posicionarnos sobre estos temas tan interesantes de tecnología educativa, Manuel. Ese es un poco pues Eduardo Mengíbar Valencia, y cuentan conmigo no como un colega profesional, sino como un amigo, ¿no? Como un amigo más de esta comunidad tan interesante de educación a distancia. Eduardo, qué honor estar frente a un ser humano tan grande y que tanto valor le aporta a la sociedad como profesional, pero antes de eso, como ser humano. Gracias. Realmente es maravilloso, es ejemplar. Estoy seguro que muchas personas que han estado acá compartiendo, personas muy apreciadas en Costa Rica, en El Salvador, aquí está Vianey Martín, un académico de una prestigiosísima universidad pública en Costa Rica, que es la Universidad Nacional en Heredia, otros profesionales, porque esto realmente nutre. Primero nos aclaró algunas dudas y salimos de esas confusiones entre lo virtual, en línea y Sí, todo eso que todos los días a todos nos tiene atrapados, porque incluso a veces hasta con conciencia utilizamos en forma equivocada los conceptos y eso nos lleva a no asumir cuál es cuál y a aprender a usarlo de forma correcta. Pero además el aporte y esa riqueza de tu conocimiento combinado con principios de humildad, de entrega, pues te seguirán haciendo por siempre un ser humano muy grande y eso es muy valioso. De verdad te agradezco el espacio, habíamos hecho un intento en algún momento, tuvimos una falla técnica, el sí. momento llega, como todo en la vida, y llegó hoy el día de poder compartir con Eduardo Mengíbar. También gracias a la gente que está en El Salvador, veo por ahí muchos saludos, gente que te sigue, pero también en México. Incluso uno de tus artículos vino a dar a la UNAM, aquí en México, hace días, ¿no? Sí, sí, de hecho, el tercer artículo es un estado del arte de la producción de realidad virtual en las bases de datos más prestigiosas, como por ejemplo Web de la Ciencia y en Scopus. Sí, ha sido, en este momento la he enviado a perfiles educativos de la Universidad Autónoma de México, y pues cumpliendo todos los lineamientos y estándares de la revista, que está posicionada en Q2. Sí, de acuerdo a los estándares de factor de impacto de la revista, una revista muy buena que publica 4 veces al año, y por lo tanto hay posibilidades de publicar este artículo también en perfiles educativos, que así se llama la revista, que la edita la Universidad Autónoma de México, ¿no? Muy bien, pues ahí seguirán los éxitos llegando. Yo creo que con esto ya nos vamos. Un agradecimiento nuevamente. Recordarle a la gente que está en línea que mañana en toda esta gama de disciplinas, Costa Rica está en tema electoral, ya se escucha el tema político, entonces vamos a conversar con la señora Marta Zamora, quien es exdiputada, periodista, y declaró su precandidatura a través de un partido político que es el que está en el actual gobierno. Así que conversaremos con Marta mañana sobre sus aspiraciones, pero también un poquito el tema político de Costa Rica, a quien gustosamente espero y que atendió la invitación. Pues también como director de ICS, esta prestigiosa escuela orientada a la formación en coaching y desarrollo humano, presentar nuevamente ante ustedes una certificación de lujo en coaching profesional que estaremos desarrollando a partir del 17 de marzo de manera virtual, ya no voy a decir en línea, voy a decir virtual, a partir de las experiencias y el aprendizaje con el gran maestro, y que realmente está con un componente de altísima calidad, formadores, programa, contenido, alcance, asegurándonos de devolver a la sociedad un producto en la formación muy sólido, muy consolidado en el área de coaching, como esta maravillosa herramienta en el acompañamiento humano y que tanta necesidad hay y que tanto bien le hace a la sociedad. Así que ahí estaremos compartiendo posteriormente más información sobre esta certificación internacional en coaching profesional que estaremos ofreciendo a partir del 17 de marzo. Pues gracias a todos, muchas bendiciones para Eduardo, para su familia, para San Salvador y para toda la gente buena que ha estado por aquí una vez más siguiéndonos en este espacio. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche. Gracias, Eduardo. Con mucho gusto y éxitos en todas tus actividades, Manuel. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche.